Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Y el día de hoy vamos a dar comienzo a una ponencia muy interesante. Em, Vamos a hacer espera. Bienvenido, Luis. Vamos a hacer espera de 5 minutos, ¿verdad? Para dar comienzo a esta, a esta exposición del día de hoy, muy interesante. Entonces vamos a empezar a las 7:05. Más de 550.000 empleos en todo el mundo buscan expertos en Python, SQL y Power BI. ¿Estás listo para aprovechar esta oportunidad? Las industrias más innovadoras necesitan talento en Machine Learning e inteligencia artificial. Es tu momento de destacar. En Data Science Research Perú te preparamos con programas 100% online y 80% prácticos diseñados para llevarte de principiante a experto en ciencia de datos. Más de 5 especializaciones para que te conviertas en Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer, Machine Learning Engineer y mucho más. Prepárate con nosotros y rinde sin miedo exámenes internacionales en Microsoft, Google, Certiprof y más. Hemos capacitado a más de 6.000 profesionales y el 50% consiguió empleo en solo 6 meses. La ciencia de datos es el futuro y tú puedes liderarlo. Contáctanos al 977-468-023 o síguenos en nuestra página web www.datascience.p. Más de 550.000 empleos en todo el mundo buscan expertos en Python, SQL y Power BI. ¿Estás listo para aprovechar esta oportunidad? Las industrias más innovadoras necesitan talento en Machine Learning e inteligencia artificial. Es tu momento de destacar. En Data Science Research Perú te preparamos con programas 100% online y 80% prácticos diseñados para llevarte de principiante a experto en ciencia de datos. Más de 5 especializaciones para que te conviertas en Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer, Machine Learning Engineer y mucho más. Prepárate con nosotros y rinde sin miedo exámenes internacionales en Microsoft, Google, Certiprof y más. Hemos capacitado a más de 6.000 profesionales y el 50% consiguió empleo en solo 6 meses. La ciencia de datos es el futuro y tú puedes liderarlo. Contáctanos al 977-468-023 o síguenos en nuestra página web www.datascience.p. Más de 550.000 empleos en todo el mundo buscan expertos en Python, SQL y Power BI. ¿Estás listo para aprovechar esta oportunidad? Las industrias más innovadoras necesitan talento en Machine Learning e inteligencia artificial. Es tu momento de destacar. En Data Science Research Perú te preparamos con programas 100% online y 80% prácticos diseñados para llevarte de principiante a experto en ciencia de datos. Más de 5 especializaciones para que te conviertas en Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer, Machine Learning Engineer y mucho más. Prepárate con nosotros y rinde sin miedo exámenes internacionales en Microsoft, Google, Certiprof y más. Hemos capacitado a más de 6.000 profesionales y el 50% consiguió empleo en solo 6 meses. La ciencia de datos es el futuro y tú puedes liderarlo. Contáctanos al 977-468-023 o síguenos en nuestra página web www.datascience.p. Más de 550.000 empleos en todo el mundo buscan expertos en Python, SQL y Power BI. ¿Estás listo para aprovechar esto? ¿Te piden experiencia, pero nadie te da la oportunidad para tenerla? Basta de puertas cerradas. Con DSRP te preparas, practicas y trabajas para construir tu futuro. Sé parte de talleres de empleabilidad, acceso a bolsa de trabajo activa, proyectos reales para tu portafolio, feedback 1 a 1 con expertos de la industria, aprendizaje 80% práctico y 100% en vivo, cursos asincrónicos que te potencian. Capacítate como Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer, Data Architect o empieza desde cero con nuestro bootcamp de análisis de datos. La experiencia no se espera, se construye. Con DSRP, capacítate ahora y lidera mañana. Visítanos en www.datascience.p o contáctanos al +51 977 468 023. Construye tu experiencia, conquista tu futuro.
Hola, buenas noches a todos. ¿Me confirman si me escuchan, porfa? Buenas noches. Ok, súper. Bueno, el día de hoy vamos a abordar pues la segunda parte de esta ponencia de ingeniería de Machine Learning aplicada. Hoy es el segundo día. Recuerden, ¿verdad? Como pueden ver en la pantalla, escanear este QR para aplicar a ganar una media beca o una beca parcial. De igual forma, se les recuerda quedarse pues hasta el final para poder aplicar a la certificación y pues mediante esa vía también aplicar al link de satisfacción para mediante esa vía pues aplicar al certificado y llenan bien sus datos en esa vía y listo. Bienvenido a la persona que acaba de ingresar. Bueno, de igual manera, pues se les deja el contacto, que pueden ver un poquito más de detalle en la página de Data Science Research Perú, y los números de teléfono se les están compartiendo. Igual en el transcurso de la ponencia se les va a estar compartiendo el link para mayor información de los cursos, principalmente de este, y pues al finalizar el link de satisfacción. Bueno, comentándoles un poquito, Data Science Research Perú está desde el 2017. Pues somos encargados de capacitar a profesionales y empresas en ciencia de datos, Big Data e inteligencia artificial. Una de las grandes ventajas es que se brinda pues, una ruta clara, hay una estructura y es muy importante el enfoque de proyectos después de cada curso como para verificar la información. Se hace pues un proyecto donde se evalúa todo lo enseñado. La metodología pues la inteligencia artificial primero y con un amplio enfoque en empleabilidad, que dentro de lo que podemos pues destacar, porque son varias ventajas, que son que las clases pues del 100% el 80% es práctico, los proyectos son integrales para el portafolio. El feedback, pues se les va diciendo el tema de cómo vayan avanzando, los talleres de empleabilidad, certificaciones con competencias puntuales, entre otros. De igual manera, se ofrecen pues pasantías con Whereby, Insight y CV Match. De igual manera, pues estamos respaldados por lo que es el Colegio de Estadísticos del Perú. Dentro de tres aspectos que podemos destacar bastante son las consultorías en Data y Analytics, la realización de eventos, ¿verdad? Donde pueden hacer lobby, conocer a otras personas que están en el rubro, que pueden pues, hacerles ahí apoyos, contactos. Las capacitaciones corporativas, también las alianzas estratégicas, como se mencionó con las pasantías, con Scotiabank, BBVA, el Banco de Pichincha, entre otros, como pueden ver ahí en la pantalla. De igual manera, pues se les recuerda que pueden contactar a Data Science Research Perú por Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok, Instagram. Entonces, donde pueden ver historias, donde pueden ver feeds, etcétera. Pues como le mencionaba hoy, pues ya es el segundo día de esta ponencia. De igual manera, recordándoles, aquí tienen el scan, el QR, para poder aplicar a la media beca. Pues el día de hoy se va a desplegar todo el tema del despliegue automatizado con MLOps, GitHub y MLflow, ¿verdad? Bueno, a continuación, pues esta es la segunda parte de este workshop, que es el despliegue automatizado con MLloops, GitHub y MLflow. Pues en este día se pretende abordar el tracking con el MLflow, el CI/CD con GitHub y Actions, reportes con CML, Continuous Machine Learning. Entonces le voy a dar una breve descripción de Miguel Arque, que va a ser nuestro ponente el día de hoy. Él es ML Project Lead en Mercado Libre, ¿verdad? Como los que no estuvieron ayer, pues como lo pudieron
conocer el día de ayer. Él posee una base académica excepcional como ingeniero en Machine Learning, complementada con una maestría en analítica para Business Intelligence. Su preparación académica incluye conocimientos avanzados en MLOps, DataOps, Feature Store, ingeniería de software, DevOps y tecnologías punteras de Microsoft Azure y Azure Databricks. Tiene más de 8 años de experiencia liderando proyectos de alto impacto. Miguel ha ocupado roles estratégicos como gerente de inteligencia artificial, líder de aprendizaje automático, Senior Machine Learning Engineer, MLOps Engineer. Su trayectoria lo ha llevado a desarrollar soluciones innovadoras en empresas reconocidas, aplicando Machine Learning a problemas del mundo real. Entonces, ahorita le voy a dar el pase a Miguel. Un gusto, Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Alejandro, y buenas noches a todos y muchísimas gracias por su interés. Aprovecho también para invitarlos a ver la clase de anoche. Anoche hablamos de embeddings multimodales y algunas cosas bien interesantes de casos de uso prácticos para el uso de embeddings, sistemas de recomendación, búsqueda semántica, etcétera, para que le den una revisada. Y hoy vamos a hablar sobre MLOps. Entonces, voy a empezar desde cero. Si alguien tiene alguna pregunta, no duden en dejarla en el chat y compartir o abrir el micrófono, no tengo ningún problema. Eh, entonces, lo que vamos a discutir hoy está dividido en dos partes. Primero va a ser más una parte conceptual y luego les voy a mostrar un pequeño ejemplo de código de un flujo de MLOps a muy pequeña escala, pero creo que puede llegar a ser útil para ejemplificar lo que sería una aplicación de herramientas bastante estándar o populares en la industria. Ok, entonces empecemos hablando primero de qué es MLOps. MLOps es básicamente una intersección entre, puede ser data science, machine learning y algo que se conoce como Site Reliability Engineering o se conoce popularmente como prácticas DevOps, donde justamente se une todo lo que tiene que ver con automatización de la entrega del software, ¿no? Entonces, si ustedes ya tienen algunos años de experiencia o muchos años de experiencia, sabrán que esto antes cómo funcionaba en el software tradicional era alguien desarrollaba el código, lo testeaba y aparentemente funcionaba bien. Eso era un desarrollador, luego llegaba una persona de operaciones o un administrador de sistemas que se encargaba de tomar ese código, ya sea ese código compilado, ese binario, ese artefacto, y montarlo en un ambiente productivo, sea un servidor on-premise, en la nube, de acuerdo con la capacidad necesaria de la máquina, ¿no? Esto era bastante manual porque no teníamos herramientas que permitieran realizar las tareas de forma un poco más confiable, entonces había mucha propensión al error, había muchos issues de compatibilidad, actualizar versiones, dependencias era algo bastante complicado, por lo cual esto de alguna manera hacía que se comprometiera muy fuerte el ambiente productivo, ¿no? ¿Qué viene entonces a resolver el DevOps? El DevOps básicamente son unas prácticas que unen Development y Operations y esto nos ayuda a que de alguna manera creemos flujos más confiables con algo que se conoce como CI/CD, que es Continuous Integration and Continuous Deployment, donde integración continua es hacer test continuos o test automáticos, ya sea de código, de seguridad, integración. Y el continuous deployment es que sin mucha intervención humana, yo puedo automáticamente poner ese artefacto que antes alguien manualmente subía desde con su USB o de una manera un SFTP o algo así, subirlo de forma automática. Y para eso hay una serie de herramientas que también lo permitieron. ¿Termina ahí? No, porque eso es solamente automatizar el software. Luego eso se extendió a también garantizar que cada vez que se tenga que corregir un error, se hiciera a través de un buen flujo de observabilidad y adicionalmente automatizar cosas más ambiciosas como la infraestructura misma.
Pero eso hasta cierto punto era solamente para el software, ¿no? Hace aproximadamente 10 años surgió la duda de qué pasaría si yo tengo que hacer algo muy similar para flujos de data science o de machine learning, donde ya lo que puede llegar a cambiar no es solo la pieza de software, sino también un modelo de machine learning. ¿Qué pasa si lo tengo que reentrenar, redesplegar y los riesgos que eso conlleva, ¿no? Porque al final un modelo de machine learning es un algoritmo que está tomando decisiones de forma mm, autónoma, por decirlo de alguna manera. Y eso implica que estamos delegándole decisiones de negocio o decisiones importantes que pueden implicar mucho al negocio, a un algoritmo, y de alguna manera tenemos que garantizar que sea saludable. Y ahí Google salió con un paper llamado Technical Debt in Machine Learning, no recuerdo bien el nombre, pero era un paper que hablaba justamente como la deuda técnica acumulada en Machine Learning. Y esto ponía un poco en evidencia de la poca representatividad que tenía un modelo de Machine Learning dentro de todo un sistema de software, ¿no? Entonces, no solamente es el modelo, no solamente es el notebook, luego viene también su monitoreo, su preparación de datos, la configuración de la infraestructura, si necesitábamos CPUs o GPUs, las bases de datos, cómo integrábamos todos estos sistemas sin que nada se rompiera. Y ahí surgió el término MLOps, donde lo que queremos ahora es aplicar prácticas de Ops a un flujo de MLOps, ¿no? Entonces, esto que ven a la derecha es un flujo regular de Machine Learning, pero digamos que si le agregamos este componente de Site Reliability Engineering, pues vamos a tener algo más parecido a un flujo de DevOps, donde seguramente esto ustedes ya lo conocen bien, que es cuando hacemos ingesta, validación, feature engineering, entrenamos el modelo, lo validamos, al final, y ahora discuto un poco más de esto, lo registramos en un repositorio de modelos y luego aplicamos los mismos flujos de CI/CD, si queremos desplegar la producción y finalmente si queremos servirlo en un sistema de software, ya sea hacerlo como un servicio tipo una API o si lo queremos hacer más en batch, es decir, queremos más hacer predicciones en grandes cantidades con cierta periodicidad. Y al final, por supuesto, esto va a necesitar cosas como, por ejemplo, analizar si el modelo está tomando decisiones correctas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si tenemos un sistema que detecta fraude, quiero saber si efectivamente mi tasa de fraude disminuye cuando tengo el algoritmo prendido. Y también validar que los datos tengan un comportamiento muy similar tanto en producción, de la misma manera que los datos con los que fue entrenado el algoritmo. Esto popularmente se conoce como drift o data drift, que es validar que los datos que están en el mundo real, en el ambiente productivo, tengan una distribución similar o igual a los datos de entrenamiento. Porque si no es así, el algoritmo puede que esté empezando a tomar decisiones em, erróneos, ¿no? O que tenga que ser reentrenado con las nuevas distribuciones. Y finalmente, si esta es la decisión que vamos a tomar, pues vamos a pasar a un flujo de reentrenamiento. Aquí digamos que se completa todo el feedback loop donde si reentrenamos y hacemos toda la validación, esto vuelve y se despliega, vuelve y se monitorea, podría volver a tener drift y vuelve y se reentrena. Y nuestro objetivo es tratar de hacer que esto sea tan automático como sea posible. Para eso no voy a ahondar tanto en esto, les recomiendo que lean un poco sobre los niveles de MLOps. Microsoft tiene una guía bien interesante sobre esto, donde hablan cómo arrancamos de no tener MLOps hasta un flujo full MLOps. Incluso a veces no es deseable tener flujos de MLOps porque tal vez queremos seguir delegándole responsabilidades importantes a un humano. Bueno, aunque hoy esto podría debatirse un montón con los agentes que podemos llegar a utilizar para ello y que pueden tomar decisiones muchísimo más racionales. Vale, entonces hay algo que pasa en el intermedio de todo esto, es que si yo empiezo a automatizar, usualmente la automatización me trae unas ventajas de productividad, de poder hacer más con lo mismo, ¿no? Es decir, en nuestro caso particular, poder entrenar más algoritmos con el mismo esfuerzo.
Y en la medida que yo pueda entrenar muchísimos más algoritmos, pueda ejecutar más pipelines en una menor cantidad de tiempo, eso va a implicar que voy a tener que hacer muchas comparaciones para saber cuál es el mejor posible algoritmo que yo quiero llegar a entrenar. Y para eso hay herramientas bastante útiles que nos permiten justamente registrar experimentos. ¿Qué se entiende como un experimento en este contexto? Un experimento no es más que un conjunto de ejecuciones que me permiten validar unas hipótesis que yo tengo sobre un problema que quiero resolver. Entonces, ¿qué problema podría yo querer resolver? Puede ser un problema de clasificación, de regresión, puede llegar a ser un problema de recomendación, quiero validar algo por el estilo. Y voy a probar distintos algoritmos. Y tengo la hipótesis de que con estos algoritmos, estos hiperparámetros, voy a obtener el mejor resultado posible. Pero dado que tengo estas bondades de poder automatizar y construir programáticamente flujos muchísimo más complejos, voy a tener que hacer muchas comparaciones. Y esas comparaciones de alguna manera debería tener una forma cómoda de poder realizarlas. ¿Cómo lo puedo hacer? Con herramientas de experiment tracking principalmente, y en este caso vamos a hablar de MLflow. MLflow es una herramienta que nos permite hacer esto de forma programática, es decir, yo podría ejecutar 1000 veces un entrenamiento y 1000 veces lo voy a registrar en MLflow y va a ser relativamente sencillo a través de consultas, a través de algún tipo de automatización, encontrar bajo ciertos criterios, usualmente los criterios son métricas de desempeño de modelos, cuál es el mejor algoritmo que a mí me gustaría tener en un entorno productivo, pero solamente, digamos que desde el punto de vista de análisis y registro, y además que me permita reproducibilidad, porque al final cosas que nos suelen suceder es que puede que corramos de esas 1000 ejecuciones y no nos acordemos bien si probamos todos los parámetros, si probamos todos los algoritmos, si probamos todos los conjuntos de datos, todas las posibles combinaciones de features. MLflow también nos ayuda a eso, de manera que si yo quiero llegar a reproducir un experimento, tengo la capacidad de hacerlo bajo condiciones controladas, que es lo deseable cada vez que estamos haciendo ciencia, básicamente. Y una vez tenemos estos experimentos, pues podemos tomar decisiones más sabias sobre hacia dónde está el mejor camino de optimización de algún tipo de algoritmo. Porque pues sé exactamente qué hiperparámetros me dan mejores resultados, qué algoritmos me dan mejores resultados, qué transformaciones de datos me dan mejores resultados. Y eso solamente es la fase uno y una de las responsabilidades y componentes fuertes que tiene MLflow. Luego nos movemos a la parte del registro de modelos o el Model Registry. Esto ya es más como un repositorio, donde yo, a través de muchos experimentos, después me quedé con un buen modelo que yo considero que ese modelo puede llegar a ser usado en producción. ¿Qué sucede? Los modelos, por el flujo que les mencionaba anteriormente, pueden llegar a, necesitar ser reentrenados. Significa que necesito algo de versionamiento de modelos y adicionalmente necesito ciertas garantías. Que yo de ese mar de algoritmos que estoy entrenando sepa exactamente cómo mapear de manera relativamente sencilla cuál es el modelo que actualmente está en un entorno productivo, ¿sí? Y que yo no tenga que ponerle modelo 01, modelo 02 y que me confunda entre qué modelo es la versión productiva o no. Para esto MLflow también nos da unas muy buenas funcionalidades donde ya una vez tengamos seleccionado de nuestros experimentos el mejor algoritmo, yo puedo tomar ese algoritmo y promoverlo a producción o a otro tipo de etiqueta que para mí tenga sentido. Ahora discutimos otro enfoque que vamos a utilizar en los despliegues para que él sepa exactamente el sistema que va a consumir ese modelo, quién es el productivo. Es decir, lo único que le interesa a un sistema de Machine Learning, ya pensando desde la perspectiva de software, es poder ir al repositorio de modelos y decirle, quiero el modelo productivo del caso de uso de predicción de precio o predicción de demanda o de clasificación de X cosa, y él siempre va a tener la versión productiva. Detrás, en el backend de todo esto, hay una lógica más compleja y es que yo hice 1000 experimentos, seleccioné bajo ciertos criterios de decisión cuál es mi modelo productivo y al final tengo maneras de versionarlos, administrarlos y promoverlos, ¿no? Porque eventualmente pueden llegar nuevos modelos que también bajo los mismos criterios deberían ser seleccionables o candidatos para ser el nuevo modelo productivo. Suena complejo porque son muchas reglas las que hay que definir. Por suerte, MLflow también nos ayuda a eso. Ahí es donde se conectan estos dos grandes componentes, la parte de registro de experimentos y la parte de registro de modelos, para que después un sistema productivo los pueda llegar a consumir. Y esto solamente para un caso de uso.
Supongamos que tenemos un simple caso. ¿Qué pasa si tenemos muchos equipos trabajando en miles de experimentos y cada uno de esos experimentos potencialmente está generando muchos otros modelos productivos? Porque, no sé, imagínense lo explosivo que esto es. Si tenemos un proyecto que está implementado en múltiples países, y adicionalmente en cada país un modelo para cada región de ese país. Entonces ya tenemos M equipos por N proyectos, por J modelos, por X países, por Z regiones. Entonces ya eso nos puede dar para unos cuantos proyectos y unos cuantos equipos, decenas o centenares de modelos. Y en ese caso es mucho mejor tener estas herramientas para poder hacer mucho más sencilla la administración y de hecho el nombre correcto de esta herramienta son administraciones del ciclo, herramientas que permiten la administración del ciclo de vida de los modelos de Machine Learning. Y eso es lo que ayuda a esto justamente. Ahora, un enfoque que se utiliza un montón para esto, y es algo también de lo que vamos a discutir ahora en el ejemplo práctico, es el tipo de despliegue que queremos hacer, ¿no? Una cosa es que digamos que queremos hacer un despliegue en función de el accuracy o del error cuadrático medio y que sea nuestra única variable de decisión. Tal vez sí, y nos permite hacerlo programáticamente muy sencillo, pero hay otras cosas que juegan un papel importante y es aparte de la métrica, como yo quiero hacer esa transición lo más transparente posible. En este caso yo estoy utilizando un enfoque que se llama el Champion Challenger o el campeón retador, donde siempre hay un modelo campeón y siempre va a haber muchos modelos retadores que se van a entrenar buscando ganarle basado en una métrica a este campeón, ¿no? De manera que siempre sepamos que tenemos el mejor modelo posible en producción. Hay otros enfoques o se pueden combinar con otros enfoques, sí. Podríamos, por ejemplo, hacer shadow deployments, podríamos hacer A/B testing, podríamos hacer enfoques un poco más orientados hacia el software, que tienen que ver más como cómo hacemos esa transición productiva, si queremos hacer un despliegue Canary, un despliegue Blue-Green o si queremos hacer un backtesting, ¿no? Hay muchas posibilidades y muchas combinaciones. En este caso yo seleccioné la que es más intuitiva y más sencilla, pero potencialmente podemos empezar a jugar mucho con otro tipo de estrategias que van enfocadas al software y van enfocadas más hacia el modelo. Entonces, más o menos, ¿cómo puede plantearse este flujo? Este flujo se ve de la siguiente manera. Asumamos que tenemos ya un modelo productivo, que sería nuestro modelo champion. Y ese modelo Champion, digamos que siempre va a tener un Challenger una vez a la semana, porque queremos garantizar que siempre haya modelos que estén reentrenándose. Ese modelo se reentrena y yo lo que voy a hacer es crear una pull request con el nuevo modelo. Eso va a ejecutar un pipeline con una herramienta que se llama GitHub Actions, ahora lo vemos a más detalle. Ejecuta este pipeline de CI/CD, donde el CI/CD valida básicamente lo que les comentaba. Lo mencioné más como para tests generales de ingeniería de software, pero imagínense que puede validar cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, que pase cierto umbral de error, que se garantice que las features con las que se entrenó ese modelo son las mismas features que se están utilizando en un entorno productivo, las métricas que ustedes consideren. Y la más importante, que en la métrica particular, en este caso utilice el error cuadrático medio, la raíz del error cuadrático medio, para validar si debería promoverlo o no. Y al final también genera un reporte un poco de cómo va ese modelo. Esto es una pequeña funcionalidad que tiene CML, también lo vamos a ver. Y al final podemos después validar si ese modelo efectivamente, todo esto sucede en MLflow, es merecedor de llegar a ser promovido. En este caso tenemos que el champion tiene un error de 0.15 y el challenger tiene un error de 0.12. El error entre menor, pues mucho mejor, lo que significa que haríamos una promoción del challenger. Y lo que va a suceder es que yo voy a remover el champion, deja de ser champion y el nuevo challenger se mueve el nuevo champion. Si hipotéticamente no lo hubiese ganado en la métrica, mantenemos el champion y esperamos a que se haga una nueva ejecución. Caso contrario, pues vamos a hacer el merge del modelo para que todo el flujo de promoción de modelos exista y suceda. Y eso ya tiene muchas implicaciones internas también, ¿no? Pero
La ventaja es que MLflow nos ayuda bastante con eso, porque aquí ustedes estarán pensando. Entonces, lo que significa es que yo tengo un artefacto. Si alguna vez ya han trabajado con los binarios, podemos tener un pickle, un joblib o algún tipo de artefacto más complejo, como por ejemplo un PT o un H5, más para modelos de deep learning o transformers. Eso lo tengo que mover a algún lado. MLflow justamente se lleva esa abstracción, de manera que yo lo único que le tengo que decir al sistema que va a servir ese modelo en un entorno productivo, que busque el modelo productivo. Y él internamente, MLflow resuelve que como promovimos a un nuevo modelo, él ya sabe que está apuntando directamente a este que anteriormente era Challenger. Y eso garantiza que sea el cambio para otros sistemas sea transparente, porque MFlow siempre tiene a su champion que por un flujo interno se actualizó y que después otros pueden saber que ese es el champion. O bueno, en teoría no lo pueden saber, simplemente saben que están consumiendo el mejor modelo posible. Nosotros del lado de Machine Learning sabemos que hicimos una promoción. Ahora, hablando de un ejemplo un poquito más puntual y el que vamos a trabajar. Pensemos en un caso particular que sería el pricing de Uber. Cuando hablo de pricing, hablo de, yo voy a pedir un servicio en la aplicación y ese servicio tiene unas particularidades, ¿no? Donde yo elijo el tipo de vehículo, si me quiero ir a un vehículo súper lujoso, en el vehículo base de Uber, la distancia, la hora del día y también suele haber un componente de demanda, ¿no? Entonces, a lo mejor pido el servicio más barato, pero es que son 200 personas pidiendo el mismo servicio para el mismo lugar, seguramente el precio va a ser más alto. Y todas estas variables son muy útiles para construir un modelo, en este caso de regresión, que me permita calcular la tarifa más razonable. Inicialmente, Uber trabajaba con cosas muy simples, como por ejemplo regresiones lineales para hacer esto, pero eventualmente ellos fueron sofisticando su sistema hasta el punto que ya tienen cosas mucho más complejas para hacer este pricing. Creo que lo último que leí es que utilizaban aprendizaje por refuerzo, deep learning, cosas bastante avanzadas para hacer estos cálculos. Más muchas reglas de negocio, ¿no? Porque también tiene que haber una tarifa base, también la tarifa puede variar de ciudad a ciudad por miles de componentes, etcétera. Y eso es lo que vamos a hacer, resolver un problema de aprendizaje supervisado para encontrar ese precio, ¿no? Entonces, cuando una persona haga una petición, cuando una persona le dé elegir viaje o generar viaje, lo que va a suceder internamente es que ese cliente, esa persona de la aplicación, está enviando una petición a un servidor de Machine Learning y ese servidor de Machine Learning va a tomar estas variables, si es necesario las va a transformar y va a devolver un precio. Eso tiene muchas fases internas, entre las cuales el entrenamiento, esto sucede, si fuésemos Uber, sucedería en la plataforma que ellos tienen, que se llama Michelangelo. Y yo quiero entonces hacer esta prueba, ¿no? Quiero entrenar un XGBoost, quiero entrenar un LikeVBN o un CatBoost, que son modelos que son modelos de boosting basados en árboles que permiten y que usualmente tienen muy buen desempeño para problemas de este tipo. Como estoy corriendo varios ejemplos, lo que idealmente debería hacer es registrar mis experimentos para ver qué modelo me da mejor. Aquí a priori estoy poniendo que los errores que generó cada uno, así que me debería quedar con un CatBoost. Y ese CatBoost, si hipotéticamente le gana al modelo Champion actual, yo debería pensar en hacerle una promoción. Algo muy interesante que tiene, o bueno, eso ya casi no se usa, pero que tenía MLflow eran los stages o las fases, donde yo podría mandar a staging un modelo de manera que, por ejemplo, si quiero hacer un shadow deployment es que yo tengo mi modelo productivo, está recibiendo peticiones y generando precios. Pero a la par, yo estoy también duplicando el tráfico, es decir, si yo hago una petición para un servicio de Uber, él parte el tráfico y le envía uno a productivo y otro a staging. Y ese staging básicamente es el shadow, digamos que el despliegue sombra. ¿Por qué quisiéramos hacer eso? Porque quisiéramos ver cuál es el comportamiento de ese modelo antes de desplegarlo completamente. Es como un test de confianza de que no va a hacer cosas muy locas, ¿sí? Y en muchos casos también se puede llegar a calcular el beneficio potencial de haber hecho esto. No es tan fácil de hacer, pero me da la tranquilidad de que primero a nivel sistema, a nivel funcional está ok,
Y segunda, a nivel de decisiones, no está tomando decisiones raras. Me interesaría tener un modelo en fase staging para que yo no tenga que afectar el endpoint productivo de MLflow, sino más bien apuntar uno de staging y que el de staging sea el que básicamente reciba el tráfico. Si sigo convencido de que ese modelo está bien después de hacer esto, voy a tener un pipeline de CI/CD donde voy a validar cosas, ¿no? Abro una PR, ejecuto una GitHub Action, que es una automatización, genero un reporte, y si mejora, pues voy a hacer merge de esto a una rama productiva. Y finalmente, pues ya aquí ejemplificándolo un poco mejor, pues esto terminaría volviéndose una API que consuma ese modelo y lo sirva. Eh, Tendría este componente que es, alguien hace una request, que es lo que les explicaba aquí desde la aplicación, tengo una respuesta de cuánto me costaría el viaje y finalmente con eso voy a poder empezar a recoger métricas, que esas métricas me vayan diciendo si el modelo está bien. ¿Qué podría pasar? Que el modelo empiece a lanzar precios muy bajos, lo que haga que de alguna manera empecemos a perder dinero o muy altos de manera que empecemos a perder clientes, porque también algo que usualmente solemos hacer es intentar el mismo viaje con dos o tres aplicaciones distintas. Pero toda esa información es feedback valioso para que yo trate de volver a repetir el flujo de entrenamiento con datos más frescos o con hipótesis distintas y volver a repetir el flujo, pero ya lo tengo todo automatizado, entonces es muchísimo más fácil y escalable, ¿no? Porque, de nuevo, justamente la razón por la cual se promueve el uso de prácticas de MLOps y que eso, de hecho, tiene dos vertientes muy interesantes, es la escalabilidad. Esas vertientes es si yo quiero ser más un MLOps de productos, quiero ser más un MLOps de plataforma. Un MLOps de producto es alguien que solamente se enfoca en este caso y trata de optimizarlo al máximo hasta que tenga un flujo perfectamente aceitado aplicado acá. Un enfoque más platformico es que yo estoy construyendo algo muy genérico porque hoy es un caso de pricing de Uber, pero mañana yo quiero hacer recomendaciones, quiero además meterle cosas, además también viene, no sé, el equipo de Uber Eats para hacer delivery, entonces también quiero que esos equipos tengan posibilidad de utilizar mi plataforma de Machine Learning y además no solamente hay este tipo de casos, sino que además me toca soportar LLMs y quiero montar racks, entonces trata de resolver el mismo problema, pero a una escala mucho mayor y más generalizada. Esa sería como una discusión que también surgió alrededor de el rol de MLOps, porque también se le puso el nombre de tener como un MLOps engineer o así como eventualmente hay gente que se llama DevOps engineer, aunque formalmente ese rol no existe porque es más aplicar prácticas DevOps o aplicar prácticas de MLOps. También se habitúa a llamarlo así. Ok, entonces ahora vamos a hablar de la demo del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es utilizar estas herramientas. Vamos a replicar ese casito particular de Uber a muy pequeña escala. No vamos a hacer algo realmente complicado. Vamos a entrenar nuestro modelo, vamos a subirlo a un repositorio de código y vamos a utilizar unas herramientas muy interesantes. Uno es DaxHub. ¿Qué es lo que me da DaxHub? DaxHub es una plataforma que integra cosas como Data Version Control, MLflow y GitHub en una sola plataforma. Súper interesante. Aquí particularmente lo que quiero sacar es un servidor gratuito de MLflow. Continuous Machine Learning es simplemente una GitHub Action que me ayuda a generar un pequeñito reporte, muy sencillo, pero se puede extender un montón del modelo que entrenamos. Jupyter, no tengo que explicarlo, es para correr nuestro código. Y GitHub Actions es una herramienta que nos permite automatizar eh, usualmente flujos de Continuous Integration y Continuous Deployment. Entonces, básicamente, GitHub Actions le tenemos que dar permisos para hacer distintos tipos de tareas. Si queremos hacer test, si queremos permitir despliegues con GitHub Actions. En mi caso, yo le voy a dar permisos a GitHub Actions de mi DAXCOP para que pueda promover modelos de Machine Learning. Y finalmente, como pueden ver, aquí tengo un pequeño asterisco, que es el de Cloud Code, donde construí una skill que me ayuda a hacer todo este pipeline. ¿Por qué? Porque tenemos un caso donde las GitHub Actions lamentablemente no son muy cómodas de trabajar eh, con, ¿con qué? Cuando estamos en ambientes de testing o de experimentación. Nos obliga siempre como a ejecutar una acción. Entre comillas, podría bypassarme eso, entonces traté como de conectar una skill de Cloud Code, dándole algo de lógica, ahora la revisamos,
y que él pueda conectarse al CLI de GitHub, de manera que me permite ejecutar esos workflows y que él automáticamente valide si debe promover o no los modelos y adicionalmente si abre pull request o no para que yo le haga merge a una rama productiva. Entonces, ahora lo que voy a hacer es compartirles mi pantalla completa para que veamos justamente eso, ¿no? Entonces, si quieren darle una pequeña explorada, les comparto por acá el link que tengo el repo público. ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo un repo común y corriente que tiene algunas explicaciones sobre lo que hacemos. En este caso tenemos un Champion Challenger que vamos a ejecutar con MLflow. La lógica la implementamos nosotros. Vamos a utilizar DAXCOP y vamos a utilizar GitHub Actions. ¿Listo? Y aquí les referencio que estamos utilizando un dataset que ya existe en Kaggle, que básicamente, si pueden ver acá, es lo que hablábamos ahorita. El fair amount hace referencia al precio, también tiene algunas cosas como fecha, las coordenadas, eh, y creo que no mucho más. Solamente eso. Es un dataset bastante sencillo. Y aquí en el repo, volviendo, tenemos los datos también, ya los tengo aquí cargados. Tenemos unos notebooks, tenemos los scripts, que son los que nos van a permitir generar ese flujo automático. Y tenemos otras funcionalidades extra, como por ejemplo si queremos setear el MLflow, todo eso aquí ya está bien construido. Bueno, y tenemos las skills. Ahora que las hagamos más prácticas, las analizamos bien. Lo último que tenemos aquí es la parte de las GitHub Actions. Las GitHub Actions usualmente se definen a nivel con archivos YAML y yo les pongo aquí la lógica de lo que quiero ejecutar. Es un enfoque bastante, no lo llamaría declarativo, pero me permite como construir de una manera bastante secuencial lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, en este caso, yo estoy construyendo un job que se llama entrenar y comparar. Hay cosas que le tengo que definir de base porque una GitHub Action no es más que un servidor remoto donde yo puedo ejecutar cosas. Usualmente son cosas pequeñas, eso no es para ejecutar pipelines de Machine Learning, aquí lo hago más por el ejercicio práctico, pero es para ejecutar cosas chiquitas, porque los runners están pensados para ejecutarse sobre muchos eventos de manera concurrente y en la escala de cientos o miles por hora. Entonces aquí lo único que hago es primero hacer un checkout a la rama donde estamos, que puede ser la rama donde estamos abriendo una pull request. Estoy instalando UV, que es una herramienta que me permite administrar y manejar ambientes virtuales y dependencias con Python. Hago el UV Sync nada más para garantizar que ya tengo todo configurado. Y finalmente ejecuto un comando que me permite hacer un train pipeline y le paso el tipo de modelo. En este caso es un random forest por defecto. Luego él lo que va a hacer es construir un reporte de Continuous Machine Learning y ese Continuous Machine Learning va a generar un pequeño reporte de Markdown. Y luego tenemos el Validate and Promote, que es lo mismo, ¿no? Tiene una lógica un poquito más compleja. Y esa lógica lo que tiene es, de nuevo, hacemos un checkout o nos paramos en la rama donde estamos trabajando, instalamos UV, configuramos dependencias. Aquí lo que estamos haciendo ya es validar si nuestro challenger está ok, o sea, puede llegar a ser promovido. Y finalmente, otra lógica de si efectivamente aquí obtenemos que los resultados son buenos, lo que vamos a hacer es abrir una pull request, que es lo que está sucediendo acá. Es nada más una lógica de hacer un commit y ponerle el reporte de Continuous Machine Learning y finalmente creamos la pull request. Y si no es mejor, pues igual me va a avisar como eso no está tan bueno. ¿Quién controla esta GitHub Action? Hay varias cosas. Primero, yo la puedo ejecutar manualmente. Y la responsabilidad adicional la tiene hoy la skill de Cloud. Ahora la vamos a revisar. Por acá yo puedo poner cualquier lógica y que cualquier evento la dispare. Por ejemplo, si yo quiero que a cada vez que alguien abra una pull request se ejecute este pipeline, lo podría hacer. Va a depender mucho. Son muy flexibles las GitHub Actions, pero aplican para cualquier cosa. Por ejemplo, si yo quiero ya desplegar algo a producción, podría hacer que cada vez que se haga un push a main o a la rama master, se despliegue un pipeline que promueva cosas.
Bueno, igual lo pueden explorar porque lo tengo público si le quieren dar como una revisada extra. Entonces, yo ahora voy a abrir aquí mi terminal y me voy a ir a aquí es donde tengo guardado todo. Em, Perfecto, entonces lo primero que voy a hacer aquí es entrar a Cloud y mostrarles las skills que tenemos. Entonces, ¿cómo funciona? Que es una skill de pronto si no lo tienen todavía en el radar. Cloud Code, que es una herramienta que ahorita es bastante popular, aunque esto realmente lo tiene cualquier agente. Tiene algo que se llaman skills. Skills son una especie de comandos, pero comandos custom que yo puedo llegar a crear dando instrucciones a Cloud para que ejecute algo. Y la ventaja es que yo puedo definir esas skills de manera extremadamente flexible y con lenguaje natural. Si se dan cuenta, si ven aquí estoy utilizando código, no estoy realmente haciendo una lógica de código muy compleja. La lógica de código ya la hice interna entre los scripts. Aquí literalmente solo le estoy diciendo en qué consiste esta skill, ¿no? Entonces la skill se llama train y le explico un poco de qué va. Ejecuta el pipeline de entrenamiento de Machine Learning para predicción de tarifas de Uber, registra las métricas en MLflow y DAXCOP y compara el modelo Champion actual. Entonces la skill entrenar modelo tiene unas instrucciones. Le digo primero, verifica que existan los datos de uber.csv. Si no existe, puedes ir a descargarlos a esta carpeta. Verifica que hay un archivo de ambiente donde tengo mis credenciales. Ejecuta el pipeline de entrenamiento. Crea un report.md y si el modelo es mejor que el champion, pregunta si deseamos promoverlo. ¿Vale? Antes de pasar a ejecutar ese skill, quiero mostrarles lo que tenemos aquí en DAXCOP. DAXCOP, esta es la herramienta que yo les comentaba, yo ahora la tengo configurada, pero usualmente ¿cómo funciona? Yo no estoy creando el repo directamente acá, sino que yo enlazo el repo. Entonces, si yo quiero crear un repo, le doy aquí, podría crearlo de base, porque al final esto también funciona como un repositorio remoto de Git. Pero usualmente lo que yo hago es conectar un repositorio y lo conecto con GitHub y le doy acceso a los repositorios que yo deseo que él vea. Adicionalmente, ustedes se pueden ir aquí a su perfil cuando lo tengan en Settings, le dan Tokens y en Tokens se crea un nuevo API Token, ¿sí? Y ese API Token es el que van a empezar a utilizar para hacer las automatizaciones. Ahora les muestro un poquito más de eso. Entonces yo ya hice la configuración, entonces si se dan cuenta, este repositorio de acá, em, creo que todavía no he hecho el sync. Solamente esto le toma un poquito de tiempo de hacer la sincronización, porque es una copia de este. Yo esto ya todo lo tengo, digamos, actualizado, pero él me debería mostrar exactamente lo mismo acá. Parece que todavía no, le toma un poquito de tiempo hacerlo, pero al final lo termina haciendo. Cosas que nos interesan acá, fíjense en estas pestañas que están aquí arriba. Una vez tenemos configurado el repositorio, hay varias cosas que podemos hacer. Podemos llegar a configurar datasets, experimentos, modelos, anotaciones. Y pues naturalmente podemos tener equipos. En este caso lo que nos interesa son los experimentos. No tengo experimentos corriendo y además puedo utilizar la interfaz de DaxHub o puedo irme directamente a la interfaz de MLflow, que básicamente, pues como les comentaba, está administrada por DaxHub y la podemos utilizar para hacer cualquier cosa con MLflow de una vez. ¿Cómo configuré todo yo? Les voy a mostrar muy rápidamente entonces qué es lo que tenemos por acá. Voy a abrir, de hecho, un segundito. Voy a abrir el Jupyter Notebook y les muestro un poco entonces lo que tenemos por acá. Entonces tenemos los notebooks. Voy a fijarme solo en el de entrenamiento. Entonces aquí básicamente yo ya lo corrí. Hace un pequeño análisis exploratorio sobre cómo están los datos. Hace algo de feature engineering, pero algo extremadamente básico.
Y bueno, aquí ya empezamos a ejecutar cosas. Por ejemplo, yo tengo una función custom que configura el MLflow, que es el de DaxHub, y él automáticamente lo que me pide aquí es hacer un login desde el navegador. Y con eso ya puede configurar aquí un experimento con MLflow. Voy a correrlo todo para que lo veamos y le demos una ojeada a la parte de MLflow. Entonces, estando aquí en MLflow, el de entrada creo que that is active, you can restore streaming automatically, the experiment to create a- Vamos a revisar. Que yo ahí justo como estuve haciendo pruebas. Vamos a tratar de hacer una pequeña modificación acá porque supongo que él creó como un nombre particular. Vamos a cambiarle aquí el nombre, vamos a ponerle aquí TSLP y le voy a poner también TSLP. Algo se habrá quedado pegado en el backend, entonces no me dejo crearlo. Voy a volver a importar esta parte. Listo, ahora sí. Entonces fíjense que ahora aquí en la parte de experimentos tenemos un nuevo experimento. Está vacío, pero vamos a empezar a llenarlo de ejecuciones. Algo muy chévere que tiene MLflow últimamente es que también me permite generar cosas para aplicaciones más de GenAI, tipo si estoy trabajando con agentes o estoy probando prompts, los puedo hacer. En este caso, como es más un problema de Machine Learning tradicional, lo voy a dejar así. Y eso al final me va a empezar a mostrar muchas ejecuciones, me permite visualizarlas y hacer comparaciones mucho más sencillo. Este ya no lo estoy trabajando, abandonar. Este acá. Creo que cerré el que no era. La anterior creo que debería tener eso ahí. Bien. Justo, este es el que estaba bien. Active experiment. Vamos a resetar el kernel. Cerramos este acá. Listo, ya hizo todo bien. Yo creo que ahora sí aquí nos debería dejar correrlo. Acá no estoy haciendo absolutamente nada extraño. Digamos que hay algunas abstracciones que tengo, pero literalmente estoy solo entrenando el modelo, evaluándolo y haciendo log de métricas. Cosa particular con MLflow es que yo o puedo hacerle un auto-login. No es recomendable, es preferible que yo le defina previamente lo que estoy logueando. Entonces, si me voy acá y nos vamos a CRC, Evaluate, acá le estoy diciendo que haga un log de todas las métricas que yo le pase. Aquí le estoy pasando métricas RF, Evaluate Model, entonces Evaluate Model está registrando el root mean square error, el mean absolute error y el R cuadrado, que son métricas de regresión. Y al final, cuando termina la ejecución, yo vengo acá a experimentos y puedo ver mi primera ejecución. Cuando entra esa ejecución, tengo todos los detalles y las cosas que yo estaba interesado en ejecutar. Entonces tenemos los parámetros del algoritmo, en este caso como es un random forest, son parámetros de random forest, las métricas, R cuadrado, el error absoluto medio y el RMSE. Y adicionalmente tengo visualizaciones, no le pasé métricas de sistema, pero esto es, por ejemplo, si yo quiero medir la utilización de CPU y eso. Y también generó aquí una gráfica que me muestra cómo se ve, cómo se comparan las predicciones versus el valor real y la distribución de los errores.
Entonces parece que todo está ok, pero a lo mejor yo quiero correr otro modelo. Entonces vengo acá y ejecuto este otro que tengo acá, que era un modelo de gradient boosting. El gradient boosting es un poco más sofisticado que el random forest y en teoría también tiene mejores resultados. Y asimismo también él está guardando la información en MLflow. Entonces, si yo lo doy aquí en refresh, ya le está revisando, pero todavía está en progreso, ¿no? Todavía se está ejecutando. Ya tiene los parámetros y ya calculó las métricas también. Muy bueno. Esto acá creo que no es necesario revisarlo por acá, más bien lo quisiera hacer desde la skill. Entonces, ahora sí veamos acá. Ya habíamos visto un poco en qué consistía la skill, entonces ahora lo que vamos a hacer para llamarlo es que yo voy a poner slash como para llamar cualquier comando de cloud, pero la skill train. Y me explica, y me dice ejecuta el pipeline de entrenamiento de Machine Learning para predicción de tarifas de Uber. Que le vamos a dar sí. Y él automáticamente pues va a empezar a revisar la skill y va a tratar de entender qué es lo que hay. Entonces se dio cuenta que los datos estaban bien, o sea, no tuvo que descargarlos, ya los tiene listos, ya empezó a ejecutar el pipeline de training. Perfecto, entonces parece que ya está registrando cosas en MLflow, así que si yo me voy ahora a MLflow, vamos y miramos, tengo una tercera ejecución que todavía está en progreso, que esta es la que está ejecutando Cloud por mí con su skill. Parece que ya terminó y adicionalmente él crea este archivo que se llama report.md, donde me da un resultado en general. Reporte de entrenamiento de Champion versus Challenger, me dice resultado, Challenger es mejor. No existe un champion previo, el Challenger será el primer champion. Interesante. Y ahora miren que adicionalmente, como yo le indiqué acá, es que si el modelo Challenger es mejor que el champion, pregunta si el usuario desea promoverlo. Si acepta, ejecuta este comando. Entonces lo que voy a decir, esto tiene un pequeño problemita y es que está reentrenando otra vez. Lo ideal es que lo hubiese guardado el artefacto y solo tuviese que promover el artefacto, pero no pasa nada. Entonces ahora él me da opción de aquí de elegir qué yo quiero hacer con la skill. Le va a decir, sí, promuévelo. Entonces lo que él va a hacer es crear un modelo. Acá está, esta es la parte de registro de modelos. Ahora que se encargue el skill de hacer eso con Cloud, vamos a ver cómo se crean. Mientras, otra cosa que ustedes pueden hacer es, perdón, no, comparar, ¿no? Aquí, como son modelos con los mismos datos, no tienen resultados muy distintos, se esperaría más una diferencia entre el tipo de algoritmo, si es un gradient boosting, si es un random forest, un super vector machine, pero los puedo comparar, ¿no? Y ver sobre las métricas cuál me está dando mejores resultados. Entonces es una manera interesante de analizar los resultados. Aquí vuelvo a generar la cuarta iteración, que es la que es igualita a la tercera, porque como les comenté, el reentrenó otra vez y promovió. En modelos, él en cualquier momento debería crear aquí el modelo. Listo, ya se conectó, entonces ahora sí debería estar en cualquier momento generando el modelo. Ah, ya ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en el modelo? El modelo registrado, uno le pone el nombre que quiera, en este caso es el modelo Champion, está en su versión 1 y esto que ustedes ven acá que son los aliases es la forma en la que yo puedo referenciar el modelo desde cualquier sistema remoto, porque este modelo podría tener muchas versiones.
un solo modelo puede tener muchas versiones y muchas versiones podrían llegar a ser útiles. En qué contexto pueden llegar a ser útiles? En contextos donde yo quiero ejecutar variantes de un experimento, por ejemplo. Entonces yo tengo un modelo que en general tiene resultados parecidos, pero tal vez si lo corro en un país no es igual que en otro país, así que voy a correr dos variantes, que son dos versiones del mismo modelo. O sea, cuando me refiero a modelo, me refiero como a este objeto de MLflow. Él podría tener muchas versiones internamente y cada versión tener un alias distinto. Yo puedo apuntar a cada uno de esos aliases y ejecutar experimentos o despliegues sobre este mismo modelo basado en diferentes aliases. Y eso da mucha flexibilidad, porque entonces significa que yo no tengo que estar creando demasiados modelos, sino que podría estar manejando aquí como Champion uno o Challenger o Champion variante uno o algo así. Y todos están dentro del mismo modelo. Entonces, bien, ya ahí tenemos el modelo y hay otra cosa que a mí me gustaría hacer, que es lo que les comenté, de que ahora me interesa hacer como un validate, ¿no? Porque si bien yo lo tengo acá, capaz que yo quiero además que toda esa lógica se guarde dentro de mi repositorio. Entonces me voy a venir acá y ahora voy a correr la skill de validate, pero leamos la primero antes para ver qué es lo que hace la skill de validate. Voy a cerrar esto y esto. Entonces, validar challenger. Le decimos instrucciones. El usuario, pregunta al usuario por el ID del run de MLflow, de la ejecución del modelo Challenger que quiere validar. Si no lo tiene, sugiérele revisar el dashboard de Axhub, usualmente le vamos a pedir esta, ejecutar un train, ya lo hicimos, y listar los roles recientes. Entonces nos va a decir cuáles existen actualmente y él construye aquí una pequeña query, una pequeña consulta de cuáles fueron los últimos modelos ejecutados. Verifica que el repositorio tenga un remote de GitHub configurado para poder hacer la pull request. Luego él se va a mirar la GitHub action que hablamos ahorita, le pasa al Challenger Run y que haga la promoción. Finalmente revisa que todo cierre bien y abre la pull request. Y luego nos pregunta si queremos hacer merge. Usualmente le vamos a decir que no porque lo vamos a querer chequear primero. Entonces le vamos a dar ahora validate. ¿Qué está sucediendo acá? Este comando GitHub GH es el CLI de GitHub. Entonces con la skill él es capaz de acceder a GitHub. Por supuesto, él ya tiene mis credenciales de GitHub configuradas previamente. Y con eso él puede acceder a GitHub y hacer operaciones a mi nombre. Entonces miren lo interesante que pasa acá. Él hizo la consulta y me está diciendo, ¿qué ID quiero validar? Yo no tengo ni idea de IDs, pero me da una interesante recomendación y es que me dice cuáles son las mejores métricas disponibles, el del gradient boosting, porque tiene el error más bajo y el mejor R cuadrado. Entonces, naturalmente, yo quisiera que validara con este. Pues primero chequeo que está conectado a un repositorio de GitHub. Luego va a ejecutar una action, entonces es lo que va a empezar a suceder acá, donde tenemos unas actions y él ya está ejecutando la action en este momento. O sea, esto está pasando en este momento y le ejecuta nuestra skill. Y está ejecutando los pasos que yo les comenté que tenemos acá, ¿no? Son los mismos. Y aquí los podemos ver más en vivo, como, bueno, ya instaló las dependencias, validar, configurar el Continuous Machine Learning, que esto es generar el reporte, que esta es esta herramienta. CML Continuous Machine Learning. Entonces tiene varias cositas. Digamos que esto es toda una plataforma. Yo solo estoy utilizando un pedacito, que es este de acá, que es para generar reportes. Pero esos reportes después los podemos leer. Mm, Creo que aquí pasó algo. No such file directory. Va, no pasa nada. No sé si ahora alcanzo a crear la pull request. Creo que no, porque esto yo lo había creado antes, pero les muestro un poco cuáles eran los resultados al final. Cuando él después termina la GitHub Action, él crea esta pull request sugiriendo los cambios que queremos hacer. En este caso solamente guarda la configuración del modelo y el experimento y todo lo que tiene el champion, pero podemos ponerle cosas más complicadas, ¿no? Y eventualmente nosotros vamos a poder hacerle un merge directamente después de haber hecho toda esa prueba. Aquí tengo que validar porque específicamente falló esto, pero por tiempo no lo voy a revisar ya. Lo voy a dar aquí, no proceed.
Pero idealmente lo que él tuvo que haber hecho acá es haber terminado ya toda la operación después de haber ejecutado toda la skill, que era crear la pull request. Y ya está. Él básicamente utiliza eso, genera los